Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un gusto para nosotros volvernos a encontrar a través de los medios digitales para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Antes de entrar directamente a el mensaje, vamos a pedirle al Señor su bendición y su dirección para el tiempo de la predicación. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias porque tu palabra es el alimento espiritual que nutre nuestras almas. Nosotros nos pasamos, oh Señor, a toda la semana, y aunque de manera virtual, en este tiempo nos reunimos como iglesia para nosotros disfrutar el alimento espiritual. Y oramos para que tú, oh Dios del cielo, renueve nuestras energías espirituales por medio de tu palabra, que la use grandemente para nuestra edificación, para nuestra consolación y para salvación de los que no te conocen. Te pedimos tu ayuda y tu dirección en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 26, versículo 3. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios aquí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se cuenta la historia de un cristiano del siglo III que huía desesperadamente de unos soldados romanos por causa de su fe en Cristo. Al llegar a un bosque y sabiendo que sus persecutores estaban muy cerca, el cristiano decidió esconderse en una cueva donde comenzó a clamar al Señor por su protección. Mientras este hombre oraba, de repente una araña comenzó a tejer una telaraña en la entrada de la cueva. Cuando los soldados llegaron al lugar, uno de ellos inmediatamente sacó su espada, afirmando que el cristiano se encontraba escondido en esa cueva. A lo que el capitán respondió que eso era imposible porque de haber entrado allí, el cristiano habría destruido la telaraña que se encontraba en la entrada de la cueva. Ante el razonamiento lógico del comandante, los soldados decidieron marcharse de aquel lugar y de esa manera, en una forma milagrosa, el cristiano escapó con vida. Más tarde, este cristiano escribió lo siguiente: una simple telaraña en las manos de Dios es un tremendo muro que nos brinda seguridad y paz en medio de la persecución y la tribulación. Y eso es exactamente lo que encontramos en este pasaje que tenemos por delante y que estudiaremos en la mañana de hoy. En esta sección que inicia en el capítulo 24, Isaías describe el juicio terrible de Dios sobre las naciones, sobre los moradores de la tierra por causa de sus pecados. Pero en medio de este cuadro, en medio de este panorama tan sombrío y aterrador, el profeta describe una extraordinaria promesa para el pueblo de Dios. Y es precisamente el tema que quiero tratar en esta mañana. Una extraordinaria promesa en medio de la turbación. Dividiremos nuestro tema en 4 encabezados. En primer lugar, veremos el autor de la promesa. En segundo lugar, quiero considerar el contenido de la promesa. En tercer lugar, veremos los destinatarios de la promesa. Y finalmente, la razón que está detrás de la promesa. Veamos entonces nuestro primer punto, el autor de la promesa. Nuestro texto comienza con un pronombre personal, con el pronombre personal tú. Tú guardarás, dice el texto. Tú guardarás. El cual hace referencia claramente a Dios, quien es
en última instancia, el que ejecuta este juicio sobre las naciones por causa de su pecado. En el capítulo 24, los versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2: Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Versículo 3: La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se acerca, se aproxima un juicio terrible, dice el profeta, para todos los moradores de la tierra. Y aunque como todas las profecías, esta profecía tiene un cumplimiento futuro, pero también tiene un cumplimiento inmediato, y eso es lo que el profeta está enfocando aquí. Hay un juicio que Dios traerá sobre todos los moradores de la tierra, pero el profeta aclara que en medio de ese juicio que Dios traerá, en medio de esa destrucción, Dios preservará a su pueblo, el remanente fiel. Por eso en el capítulo 25 el profeta eleva un canto de alabanzas a Jehová, porque en medio de su juicio Él protegerá a los suyos. Isaías capítulo 25, versículos 1 al 4 y versículo 9. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá a la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de tus violentos es como turbión contra el muro. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué es lo que el profeta está haciendo aquí? Capítulo 24, y en todo el capítulo 24, leímos solamente los primeros versículos. Él describe el juicio terrible que Dios traerá sobre los moradores de la tierra, pero en el capítulo 25, él eleva una alabanza al Señor. Y eleva una alabanza al Señor por cuanto el Señor protegerá a los suyos en medio de este juicio. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de saber que Dios es el autor de esta promesa? ¿Cuál es la importancia? Por eso, después del capítulo 25, en el capítulo 26, que es una continuación, en el versículo 3, él dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, viene un juicio, el juicio lo va a mandar tú eres en última instancia el que va a ejecutar ese juicio, pero en medio de ese juicio tú has de preservar a los tuyos. Eso es lo que él está diciendo aquí. Pero ¿qué tiene de importancia que Dios sea el autor de la promesa? Tú guardarás en completa paz. Bueno, en primer lugar, esto es importante por dos razones. En primer lugar, porque ese Dios es todopoderoso y por lo tanto Él es capaz de hacer todo lo que Él ha prometido. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero que no podemos hacer. Muchas cosas que nosotros le prometemos a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a muchas cosas que nosotros le prometemos a las personas, pero simplemente no podemos cumplirlas. Y no podemos cumplirlas no porque no queremos, sino porque no podemos cumplirlas. Quisiéramos con todo el corazón cumplir todo lo que nosotros prometemos, pero nosotros somos criaturas finitas, somos criaturas limitadas, y por eso no podemos cumplir todo lo que nosotros quisiéramos cumplir y lo que hemos prometido. Sin embargo, con nuestro Dios no sucede así, porque Él tiene el poder para hacer todo lo que Él se ha propuesto realizar.
mostrando que Él es el único Dios vivo y verdadero, en contraposición a los dioses falsos. El Señor se describe de la siguiente manera en el capítulo 40 de Isaías, versículos 12 al 26. Noten conmigo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Wow, es una descripción extraordinaria de nuestro Dios aquí. Para que nosotros entendamos quién es ese Dios en el que nosotros creemos, en el que nosotros confiamos. Mucha gente dice creer en Dios, pero no conoce ese Dios. Por eso es que en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en tiempos de turbación, estas personas se desesperan. Estas personas son presas del afán, son presas de la ansiedad, son presas de la depresión, son presas del pánico, son presas del terror, porque no conocen a ese Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Saben qué es lo que está diciendo el profeta aquí? Que toda el agua que existe en este planeta, y de hecho una tercera parte del planeta está conformado por agua. Él está diciendo toda el agua contenida en los océanos, contenida en todos los ríos. Él dice, le cabe a Dios en el hueco de su mano. Cuando usted coca la mano así, se le hace un huequito ahí, ahí cabe toda el agua. Wow, sorprendente. Todo el agua le cabe a Dios en ese hueco ahí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Eso es lo que le está diciendo. Es para que vean la grandeza de Dios. Y dice, y los cielos con su palmo. El vasto firmamento, el vasto cielo, Dios lo mide con la palma de su mano. Él lo puede medir con la palma de su mano. Con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra, y hay mucho polvo en la tierra. A veces uno se sorprende porque solamente en una casa usted dice, wow, pero ¿cuánto polvo hay en esta casa? O en la calle usted dice, ¿cuánto polvo hay en esta calle? Y si usted cree que eso es mucho, imagínese todo el polvo que hay en el mundo entero. Dios lo recogió con 3 dedos así. Con 3 dedos Él lo recogió. Todo el polvo que existe en el planeta Tierra, Él lo recogió con 3 dedos. Y pesó los montes con balanza y con peso los collados, dice el texto. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Por supuesto nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Por supuesto nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Todas las naciones, hay muchas naciones, grandes naciones. De hecho, uno se sorprende cuando uno puede ir a ciertos lugares o cuando uno puede ver a ciertas naciones o cuando uno escucha hablar de los habitantes que tienen ciertas naciones, uno dice, wow, pero eso es tremendo. O los kilómetros cuadrados que tiene esa nación, uno dice, no, pero esa nación es enorme. El texto dice aquí que las naciones le son a Dios como la gota de agua que cae del cubo, es decir, algo insignificante. Cuando usted lleva una cubeta con agua y de repente se derrama una gota de agua de esa cubeta, usted no se detiene a recogerla por la importancia de esa gota de agua. Eso es insignificante, como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es decir, tú no puedes tratar de sorprender a Dios. Aunque tú tomes todos los árboles que se encuentran en el Líbano, aunque tú recojas todos los animales que existen en el mundo para realizar un sacrificio para Dios, tú no podrás sorprenderlo con eso, porque Él es muy superior a eso.
Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y ahora se pregunta el profeta: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen tú puedes hacer que represente fielmente a Dios? Por supuesto ninguna. Por eso fue que Dios prohibió en el Decálogo, en el segundo mandamiento, que nosotros le adoremos a Él por medio de imágenes. Porque no hay una imagen que pueda representar fielmente a Dios. ¿No sabéis? Sigue diciendo el profeta, versículo 21, ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, como insectos, dice el texto. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como en el caso de Nabucodonosor, que lo convirtió en un animal, por decirlo de alguna manera. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Dios ahora, a qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Todo lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo hará. No hay nada que escape al poder de Dios. No hay nada que Dios no pueda controlar. Y cuando Isaías dice, tú guardarás, Él está diciendo, Dios puede hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Y si nuestro Dios es infinitamente superior a todo este vasto universo, piensa en esto, querido hermano. ¿No deberíamos pensar nosotros que también Él es superior a un microorganismo que ha sido denominado popularmente COVID-19? ¿No Él es superior a eso? Así que la primera razón por la que es importante que Dios sea el autor de esta promesa es porque Dios es un ser todopoderoso. La segunda razón de por qué es importante que Dios sea el autor de esta promesa es que ese Dios es inmutable. Es decir, Él es fiel en el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Como decía hace un momento, los seres humanos no solo fallamos en el cumplimiento de nuestra promesa, porque muchas veces no podemos cumplirla, aunque querramos, sino también porque nosotros somos seres volubles, somos seres cambiantes. Hoy queremos hacer una cosa, pero ya mañana no, queremos hacer otra cosa. Hoy decimos que sí a algo, pero mañana decimos que no a eso mismo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios santo. Él es un ser inmutable. Dios no cambia. Él siempre cumple lo que Él promete. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben por qué yo no los he consumido? No es porque ustedes han sido fieles. No es porque ustedes se han mantenido firmes y fieles a mí. Ustedes no han sido destruidos por mí. ¿Saben por qué? Porque yo no cambio. Yo prometí una cosa y yo voy a cumplir lo que yo prometí. Mateo capítulo 24, versículo 35. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y note qué interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
Si fuéramos infieles, lo lógico que Pablo se supone que debió decir es, él también será infiel. O sea, siguiendo la lógica, si les negáremos, él nos negará. Si fuéramos infieles, lo lógico es, él será infiel. No, él dice, no. Es que eso no puede aplicarse a Dios. Aquí no puedo seguir con ese argumento. Tengo que cambiar. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza, en contra de su propio carácter. Él no puede actuar en contra de sus propios atributos. Eso es imposible. Él es fiel y por lo tanto, él no puede ser infiel. Él no puede actuar de manera infiel. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo a Abraham la promesa, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por eso es que cuando usted va delante de un tribunal y usted va a testificar, a usted lo ponen a jurar, le ponen una Biblia y dice, usted jura delante de Dios, lo ponen a jurar por uno mayor que usted. Y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero dice aquí en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, Dios no tenía que jurar, no hay otro mayor por el que él tenga que jurar. Y él no tenía que jurar porque él solamente tiene que decirlo, él solamente tiene que prometerlo. Él hace la promesa y ya, su palabra es suficiente. Pero él quiso para mostrar, dice aquí, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, él interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios es fiel. Cuando Isaías dice, en medio del juicio tú guardarás, nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que Dios nos guardará. Eso es lo que le está diciendo aquí. Así que el Dios todopoderoso e inmutable es el autor de la promesa. Pero ¿qué es lo que Dios nos promete en el texto? Eso nos lleva al segundo encabezado. El contenido de la promesa. Lo que Dios promete aquí es una paz completa. Isaías 26:1. Tú guardarás en completa paz. Cuando nosotros deseamos describir el grado superior de un sustantivo, generalmente usamos lo que se conoce como el grado superlativo, el cual se forma con el adverbio muy más el adjetivo, o colocando el sufijo ísimo después del adjetivo. Por ejemplo, cuando yo quiero señalar que algo es sumamente alto, yo digo que eso es muy alto o que eso es altísimo. Sin embargo, en el idioma hebreo no existía esta categoría gramatical para expresar el grado superior de un sustantivo, sino que simplemente se usaba la repetición de esa palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículo 31 al 33, encontramos el engaño de los hermanos de José para que Jacob creyera que una bestia lo había devorado. Dice en el versículo 31 del capítulo 37 de Génesis, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice en el versículo 33,
y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. El texto hebreo dice literalmente, al final del versículo 33, solamente dice: despedazado, despedazado José. La túnica de mi hijo es, probablemente una mala bestia se lo comió. Y entonces dice: despedazado, despedazado José. Ese es el énfasis, esa es la repetición. De la misma manera, el texto hebreo de nuestro pasaje dice literalmente: tú guardarás en paz, paz. No dice tú guardarás en completa paz, dice tú guardarás en paz, paz. Y esta expresión enfática significa dos cosas. Número uno, que lo que Dios promete aquí es una paz verdadera, en contraposición a una paz ilusoria. El mundo nos promete una falsa paz, porque eso es algo que depende de la circunstancia o la situación que nos rodea. Si estoy saludable, si tengo una cuenta bancaria abultada, si estoy libre de deudas, si tengo un buen empleo, si tengo la despensa repleta, si me va bien en el matrimonio, si mi familia es estable, si estoy siendo exitoso en los negocios, entonces yo puedo estar tranquilo y sin preocupaciones. Yo tengo paz. Esa es la paz que el mundo me ofrece. Pero ese no es el tipo de paz que el Señor promete aquí, sino que es una paz que no depende de situaciones ni de circunstancias externas. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es una paz que depende de las circunstancias, no es una paz que depende de las situaciones. Es una paz que está por encima de mis situaciones o circunstancias. Y número dos, el Señor promete aquí una paz completa. Esto significa que esta paz abarca todas las áreas de nuestra vida. La parte espiritual, la parte emocional, la parte psicológica, la parte física, todo está en paz. Yo estoy en paz tranquilo. Completo. El Salmo capítulo 4 versículo 8 dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No estoy en pánico, no estoy en temor, ni físicamente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Independientemente de lo que esté aconteciendo a mi alrededor, independientemente de la situación, de la circunstancia, independientemente de coronavirus, independientemente de pandemia, independientemente de lo que sea, de mi situación económica, yo estoy tranquilo. La paz que el Señor me ofrece es una paz completa. Pero es obvio en nuestro texto que esa paz, esa promesa no es para todo el mundo. ¿Quiénes pueden con toda seguridad ampararse en esta extraordinaria promesa? Ese es el tercer punto que deseo considerar ahora. Los destinatarios de la promesa. La paz que se promete aquí es para aquel cuyos pensamientos persevera en Dios. Noten una vez más el texto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta expresión puede ser traducida el de pensamiento o carácter firme. Tú guardarás en completa paz al de pensamiento o carácter firme. ¿Cuál es la idea? La idea es que en medio de situaciones difíciles, en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, en medio de necesidad, en medio de escasez, en medio de enfermedad, nosotros podamos mantenernos firmes como cristianos que somos. Que nosotros no podamos tambalearnos. Que nosotros nos mantengamos exactamente de la misma manera
que nosotros vivimos cuando nosotros no tenemos dificultad, cuando no tenemos aflicción, cuando no tenemos persecución. Es muy fácil pensar en Dios y su palabra cuando todas las cosas salen como uno quiere que salgan. Es muy fácil. Oh, gloria a Dios. Gracias al Señor por tal cosa. Gracias a Dios por esto. Una acción de gracia porque el Señor me bendijo con esto, porque el Señor me suplió esto, porque el Señor me proveyó esto. Es muy fácil. Pero no es fácil mantenerse pensando como un cristiano y viviendo como un cristiano cuando las cosas a nuestro alrededor parecen decir todo lo contrario a lo que nosotros creemos y profesamos de Dios. Las filosofías seculares nos dicen que debemos procurar la paz tratando de vaciar nuestras mentes y llenándolas con pensamientos positivos. ¿Cómo es que nosotros podemos conseguir la paz interna, la paz interior? Vaciando, dicen ellos, nuestra mente de todas las cosas que son negativas y pensando únicamente en las cosas que son positivas. No le dé mente a eso. Piensa positivamente. Pero lo cierto es que eso no resuelve los problemas. Los problemas no son resueltos simplemente porque nosotros decidamos ignorar esos problemas. Eso es un simple escapismo, pero no resuelven. Los problemas siempre estarán allí. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros es que nosotros debemos encarar los problemas pensando bíblicamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Todas esas religiones orientales lo que tratan es de llevarnos a nosotros a no pensar en la realidad de las cosas. Por eso todas esas prácticas como la meditación trascendental, la práctica del yoga, todas esas prácticas orientales, lo que tratan es de llevarnos a nosotros a vaciar nuestra mente, a no pensar en las cosas, a no darle mente a las cosas, para que la gente entonces pueda sentir cierta paz. Como decía un predicador, que cuando tú entras a una de esas religiones orientales, lo primero que ellos hacen es que te dan un mantra. El mantra no es otra cosa que el nombre de un demonio. Y entonces ellos te ponen a repetir ese mantra. Y tú lo repites y 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 lo repites. Después que tú tienes 2 horas repitiendo ese nombre sin parar, obviamente que hay muchas cosas que se te van a olvidar. Tu mente va a quedar en blanco y muchas cosas, aunque sean momentáneas, tú las vas a olvidar. Por eso, como decía este predicador, lo mismo te puede pasar cuando, si tú repites mucho la palabra Coca-Cola. Tú dices Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Y dura 2 horas diciendo la palabra Coca-Cola. Y va a llegar un momento que tu mente va a quedar en blanco y tú vas a olvidar momentáneamente que hace calor, vas a olvidar momentáneamente que debes la energía eléctrica, vas a olvidar momentáneamente que estamos en medio de una pandemia, que estamos en medio de una crisis. Vas a olvidar muchas cosas, se te van a olvidar, porque tu mente va a quedar en blanco. Entonces eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios no nos dice que nosotros olvidemos los problemas, que nosotros escapemos de la realidad. La Biblia nos dice que nosotros enfrentemos la realidad. ¿Y cómo debemos hacerlo? Nosotros debemos hacerlo pensando bíblicamente. El antídoto efectivo en estos momentos, debido a la pandemia del coronavirus, no es que nosotros vaciemos las mentes, no es que nosotros dejemos de pensar en eso. No. Por el contrario, es que nuestros pensamientos deben permanecer firmes en el Señor y su bendita palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Noten la secuencia lógica que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje. Si reaccionamos con una actitud de adoración a Dios en medio de esta pandemia o de cualquier otra situación difícil que estemos atravesando, versículo 6, entonces la paz de Dios actuará como un centinela que guardará nuestros pensamientos y corazones de las preocupaciones ansiosas. Pueden ver, eso es lo que Pablo está diciendo. Por nada estén afanosos. ¿Qué hacemos, Pablo, entonces? ¿Cómo que no nos preocupemos sobremanera? ¿Cómo que no estemos aterrados por esta pandemia? Si no vamos a estar aterrados por esta pandemia, ¿qué hacemos, Pablo, entonces? Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda adoración y ruego con acción de gracias. Cuando ustedes hagan eso, entonces la paz de Dios se parará como un centinela en sus pensamientos y en sus corazones, los dos lugares que son afectados precisamente por el temor, por la ansiedad, por el pánico, por la preocupación, la parte mental, la parte emocional, la parte psicológica y la parte emocional, la parte afectiva. La paz se parará como un guardia ahí, se parará como un centinela, se parará como un soldado armado en una fortaleza para guardar la entrada de nuestra mente y la entrada de nuestros corazones, para que ese pánico no entre, para que ese temor no entre, para que esa ansiedad no entre, para impedir que eso ocurra. Ahora, esa paz no se va a parar ahí como un soldado, como un centinela, a menos que nosotros guardemos en nuestras mentes las verdades acerca de Dios y su palabra. Por eso en el versículo 8 él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y esa palabra que Reina Valera traduce ahí como pensar, es una palabra que se utilizaba, es un término matemático que se utilizaba en contabilidad y que era traducido también, o que puede ser traducido también como contabilizar o como guardar. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando dice el amor no guarda rencor, el verbo que se traduce ahí como guardar es la misma palabra griega que se traduce aquí como pensar, la palabra griega logizomai. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que si nosotros queremos no afanarnos, no preocuparnos sobremanera, en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que comenzar adorando a Dios en medio de ella. Cuando adoremos a Dios, la paz de Dios se parará como un soldado en nuestra mente y en nuestro corazón para impedir que el afán, la ansiedad, la preocupación, la depresión entren a nuestra mente y nuestro corazón y nos atrapen y nos hagan presa de ello. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que guardar, contabilizar, registrar en nuestra mente, almacenar en nuestra mente únicamente aquello que tiene que ver con la verdad de Dios y con la verdad de su palabra. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hemos visto entonces el autor de la promesa, hemos visto
el contenido de la promesa, los destinatarios de la promesa. Veamos, en último lugar, la razón que está detrás de la promesa. Nadie podrá mantener sus pensamientos firmes en el Señor y su palabra a menos que haya depositado primero su confianza en Él. Por eso que dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso fue lo que Cristo le exhortó a sus discípulos en el aposento alto. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No estén preocupados sobremanera vuestros corazones. No se agiten sus corazones. ¿Y qué hacemos entonces, Señor? Ustedes que han creído en Dios, continúen creyendo en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. Y esa fue la lección que aprendieron los discípulos en medio de la tempestad. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad de viento, dice el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, Cristo, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Pueden ver la relación aquí? Ellos estaban amedrentados porque no tenían fe. O porque su fe, como dice un pasaje paralelo, era muy débil, muy corta, muy poca, muy pequeña. Usted no puede pensar correctamente en Dios y su palabra en medio de una crisis, en medio de una tribulación, en medio de una pandemia como esta, a menos que usted haya confiado en el Señor. Dos aplicaciones a modo de conclusión. La clave para enfrentar las dificultades sin preocupaciones excesivas no radica en ignorar esas dificultades, ni en tener un pensamiento positivo, sino más bien en pensar bíblicamente en Dios. Él es todopoderoso y por lo tanto nada escapa a su control y a su poder. Él es fiel y por lo tanto Él cumplirá todo lo que Él ha prometido. Nosotros somos sus hijos. Él cuida de nosotros. Nosotros estamos seguros bajo sus alas, independientemente de los resultados. Son esos los pensamientos que yo tengo que poner en mi mente. Nosotros recibimos diariamente cientos, miles de mensajes. Gente opinando de esto, gente opinando de aquello, gente enviando esto, gente... Muchos cristianos, miren lo que me mandaron, y le envían a uno videos y le envían notas de voz, y miren lo que me mandaron, y mira aquello, y alguien dijo esto, y alguien dijo lo otro. Oh, querido hermano, lo que tú tienes que almacenar en tu cabeza en estos momentos de crisis es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Lo que tú tienes que pensar es en Dios y en su palabra. Eso es lo que te va a dar paz y tranquilidad. Lo que Dios dice, lo que Él es, lo que la Biblia dice de Él. Dios tiene control de todo. Dios maneja todo. Nada escapa a su control y a su divino poder. Él es fiel y Él ha de cumplir lo que Él ha prometido en nosotros, independientemente de que el panorama diga todo lo contrario. Nosotros somos sus hijos y estamos en sus manos, y Él nos cuida y nos protege conforme a su voluntad y a su plan para nosotros. En segundo lugar, si tú no has experimentado la paz con Dios por medio de Jesucristo, no podrás tener la paz de Dios en medio de las dificultades que nos rodean. Ni siquiera en medio de este tiempo, de esta dificultad que nos está azotando en este momento.
Romanos capítulo 5, versículo 1 dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero tú tienes que tener la paz con Dios o hacer la paz con Dios para que puedas tener la paz de Dios y puedas experimentar la paz de Dios. Es imposible para una persona que no ha experimentado la paz con Dios descansar en Dios en este momento de dificultad. Solo aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador permanecen pensando en Dios en medio de tribulación y por lo tanto solo ellos serán guardados en la completa paz del Señor. Malaquías capítulo 3 versículos 16 y 17 y concluyo con este pasaje. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Oh, mi amigo, si tú no estás en Cristo, si tú no has experimentado la paz con Dios, esta es mi invitación. Ven a Cristo, experimenta la paz con Dios para que pueda tener la paz de Dios. El Señor les bendiga rica y abundantemente.